Hola a todos, bienvenidos. Me da gusto saludarles y dar la bienvenida a Sebastián Giraldo, que nos se conecta el día de hoy desde Colombia. Antes de iniciar su conferencia, queremos hacerles la invitación al 17 encuentro anual Foro Kaizen, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de julio. Están cordialmente invitados. Vamos a tener tres conferencias magistrales, una dirigida por Juan José Guillén, un consultor queretano, que va a hacer una dinámica bastante interesante para introducir a todo el día en este modelo de mejora continua. Tendremos también un panel de experiencias acompañados de tres directores importantes y vicepresidente reconocido aquí en la región. Y estaremos cerrando con una conferencia de Alejandro Kazuga que va a hablar sobre la cultura organizacional. Tendremos derecho a elegir entre 19 talleres, entre humanísticos, técnicos y estratégicos. Vas a elegir dos para que puedas disfrutar de todo este evento y tener el aprendizaje necesario. Bienvenidos todos y disfrutemos de esta conferencia. Adelante, por favor, Sebastián y Ricardo. Gracias, Marta. Pues sin más preámbulo, me permito aquí presentar a Sebastián. Tenemos, denme un segundo. Sebastián nos acompaña el día de hoy con el webinar titulado Los hábitos atómicos de la mejora continua. Sebastián Giraldo es ingeniero mecánico de manufactura con 20 años de experiencia en áreas de operaciones y mejoramiento continuo, especialista en gerencia de mantenimiento, MBA con énfasis en sistemas integrados de gestión, es instructor de TPM por el IMC Internacional de Sao Paulo, Brasil, certificado por el Toyota Production System, por el Toyota Engineering Corporation en Japón, formado como Lean Six Sigma Green Belt, Scrum Master y Agile Coach, varios años como director de mejora continua y excelencia operacional de reconocidas empresas de alimentos en Colombia, líder de desarrollo de clientes y consultor senior para Performance Solution by Milliken, USA, donde ha acompañado la implementación de modelos de excelencia en diferentes sectores y empresas en Latinoamérica. También es profesor universitario y conferencista internacional. Pues bueno, sin más preámbulo, démosle la bienvenida a Sebastián Giraldo. Es un gusto tenerte aquí con nosotros en Foro Kaizen. Adelante, Seba. Te dejo los Hola, micrófonos. perfecto. Creo que ahí me escuchan. Muchas gracias y buenas noches a todos Fuerte y claro. desde los países, ciudades que nos acompañan, a todo el Consejo del Foro Kaizen. Gracias por la invitación. Soy amigo, em, parte de varios eventos que ha realizado el foro, lo cual me alegra mucho acompañar este webinar, y bueno, saber que sigue tan activo realmente da mucha envidia de alguna forma, lo que ustedes hacen de integrar las empresas, los consultores, los interesados en la mejora continua. Así que de nuevo muchas gracias y comencemos a hablar de hábitos atómicos, en conexión con la mejora continua. Yo, desde hace unos días venía, profundizando sobre el tema de hábitos, pero creo que la conexión con la mejora continua es directa y bueno, queremos compartir un poco este, este aprendizaje, ¿cierto? No soy experto en hábitos, pero creo que hay muchas cosas que podemos aprender de cómo crear hábitos y cómo utilizarlos, sobre todo los que vivimos y trabajamos de los temas de excelencia en operaciones. Bueno, para los que por ahí ya leyeron el libro o lo han de pronto conocido, y aquí Ricardo me va a ayudar lanzando como una primera pregunta para saber qué tanto han ustedes pues tenido acercamiento con los hábitos atómicos de James Clear. Este no va a ser una conferencia para hablar de todos los capítulos del libro, es más una manera de conectarlos con la mejora continua, pero quisiera preguntarles si lo han leído, si lo vieron, si han visto algún resumen o si simplemente han escuchado algo del señor James Clear y su libro Hábitos Atómicos. Yo les cuento un poco también de dónde sale este señor como un gurú de los hábitos, algo que se ha hablado durante mucho tiempo, pero él logró condensar una cantidad de conocimiento enorme. Bien, ahí creo que poco a poco van contestando la encuesta, para que veamos desde dónde
Comenzamos. Muy bien. Este señor, miren, él aprendió de hábitos por una razón personal. Desde muy joven sufrió un accidente que prácticamente le limitó una de sus grandes pasiones, que era jugar al béisbol. Ese accidente fue un pelotazo que recibió el señor James Clear en la cabeza, ¿cierto? Dice que casi pierde un ojo a raíz de ese accidente. Pocos le daban mucha fe de que pudiera volver a jugar béisbol y él se comprometió consigo mismo a recuperarse de ese accidente. Al año él vuelve a jugar béisbol. A los pocos años él logró llegar a ser uno de los mejores 10 jugadores universitarios de los Estados Unidos. Salió en unas de estas publicaciones que escogen a las grandes figuras. Nunca se hizo jugador profesional, pero él empezó a entender que gracias a los hábitos él podía superar muchas de las limitaciones, ¿cierto? Y como vive todo el tema de los hábitos, él dice que él tuvo que vivir las ideas para escribir el libro. Comienza poco a poco a enamorarse de este concepto de los hábitos. Empieza como un bloguero y se dedicó a escribir sobre hábitos todos los martes y todos los jueves. 4 años después, este señor tenía ya una fama, reconocimiento. Las mejores equipos de la NFL, la NBA, ya lo estaban refiriendo para que hablara de hábitos. Crea una academia de hábitos que hoy tiene un número impresionante. Más de 500,000 personas siguen a este señor en su newsletter. Y al final él condensa todo ese conocimiento en el libro de los hábitos atómicos en el año 2018. Entonces, él describe su libro como un manual operativo. Se ha escrito mucho sobre hábitos, pero realmente yo los invito, aquí tengo mi copia. Es uno de los libros más, yo diría, más prácticos, pero mucho mejor documentados que conozco. Está lleno de una cantidad, digamos, de perlas de conocimiento enormes. Así que bueno, les recomiendo para los que de pronto no lo han leído que lo lean, porque aquí no vamos a hablar en detalle del libro, vamos a ver más la conexión sobre los hábitos y la mejora continua. Muy bien. Bueno, miren, así como el señor Clear arranca a escribir de hábitos por una necesidad, porque empezó a vivir de los hábitos. Muchos de los hábitos, cuando los queremos cambiar o transformar, así sea a nivel personal o a nivel corporativo o empresarial, muchos nacen por una necesidad, y realmente los hábitos cambian cuando definitivamente no tenemos otra opción. Bien. Yo quiero compartir con ustedes una historia personal, ¿cierto? De hábitos. Como les digo, no soy experto en esto, pero también tengo mi pequeña historia personal sobre los hábitos. Hace 10 años, un poquito más, pues ya cercano a los 40 años, con un poco de sobrepeso y no me sentía muy bien físicamente, pues voy al doctor y el doctor me dice, después de unos exámenes médicos, me dice: hombre, su colesterol está alto, su azúcar está alto, sus triglicéridos están altos, usted tiene dos opciones: o usted empieza a hacer un poco de ejercicio, o usted tiene que empezar a tomar medicamentos. Bien, pues si pudiéramos aquí preguntarle a todo el público qué creen que hice yo en ese momento, seguramente muchos contestarán que tomé la opción más fácil, y eso fue lo que hice. Empecé a tomar medicamentos para el colesterol, cosa que, digamos, resolvió el problema parcialmente, porque volví al médico y me dice: hombre, Sebastián, mire, esto le ayudó un poco con esa condición, bien, pero usted todavía no está normal. Entonces, usted me dirá qué hacemos: o le aumentamos la dosis, o usted empieza a hacer un poquito de ejercicio. Ahí ya en ese momento sentí algo la urgencia. Ya dije: no, ya me voy a enfermar, yo tengo algo de, digamos, de herencia. Entonces dije: voy a ponerme a hacer ejercicio. Pues miren, empecé solo por una necesidad, por una urgencia, con el ánimo de perder peso, un tema de salud, a hacer un poco de ejercicio. Al año yo ya era capaz de correr. El primer día que salí, fui capaz de correr solamente 2 kilómetros. Bien, terminé completamente agotado, pero dije: bueno, voy a seguir intentando. Salí a correr el siguiente domingo, y así poco a poco fui creando este hábito de correr por un tema de salud. Unos años después, unos meses después, fui capaz de correr mis primeros 5 kilómetros. Cuando estaba cercano a los 10 kilómetros, dije: voy a probarme que soy capaz de correr una carrera oficialmente. Y así fue como en el año 2014 corro mis primeros 10K en una carrera oficial.
de 10 kilómetros en Bogotá. Y eso me llenó de ánimo para pues seguir practicando. Cuando corres 10 kilómetros, lo primero que entendí es que así tengas un mejor estado físico, hay cientos de personas que lo hacen mucho mejor, lo hacen mucho más rápido, tienen mucho más entrenamiento, pero empiezas a ver que en el mundo del running, ¿cierto? También hay carreras de 15 y entonces cuando corres 15 empiezas a enamorarte de digamos, esta pasión de correr y unos 2 años después dije, pues de pronto soy capaz de correr media maratón. Cuando corres media ya empiezas a ver muy cercana la posibilidad de correr una maratón completa, así que 3 años después soy, me, me pongo el objetivo de correr mi primera maratón. La corrí en Medellín. eh, pues fue una experiencia increíble, no me voy a detener en esto, pero de ahí realmente esto se convirtió en un hábito. Y luego fue México, y luego fue Filadelfia, y luego fue una maratón que hice en plena pandemia, y luego fue Chicago, y el año pasado fue Berlín. Entonces, no me voy a detener aquí en la experiencia del runner. Lo que quiero compartirles es, yo ya no hago un esfuerzo de correr. Yo ya no pienso si tengo que correr o no, yo ya no pienso ni siquiera si es un tema de salud o no, yo ya no pienso en si esto es un tema de hábitos, es ya algo que aprendí a hacer, ¿cierto? Que me gusta hacer y que se convirtió en algo en lo que ya creo que soy. Entonces, para mí, esta ha sido una lección personal, los hábitos no comienzan desde la necesidad, comienzan desde una necesidad como les pasa a muchas empresas, pero se mantienen desde el deseo. Ya el deseo es cómo mantengo una condición de salud, ¿cierto? Cómo de pronto supero un récord personal, cómo de pronto a través de las carreras conozco otras ciudades y así, digamos, he creado este hábito. Entonces, quiero compartir con ustedes esto porque mucho de lo que pasa en los seres humanos es exactamente lo que le pasa a las empresas. Eh, y si ustedes, aquí traigo otros ejemplos, estos, algunos realities, otros programas conocidos, como El Socio, que es una persona que cambia las empresas, cambia los negocios, son empresas que están a punto de quebrar, entonces el socio compra el 51%, pero cambian porque si no cambian se quiebran. En los kilos mortales, ¿cierto? El señor Mark Saravan también nos enseña mucho sobre los hábitos. Las personas empiezan a considerar la posibilidad de empezar a perder peso porque ya ven la muerte de cerca. Y así muchos de estos programas, como los acumuladores, son personas o son empresas o son negocios que deciden cambiar por la urgencia y la necesidad. Creo que nos pasa con el cambio climático. Y esta es una frase de Peter Senge que habla que el problema del colapso ambiental tiene más que ver con que todavía no tenemos la urgencia de hacerlo y no vamos a despertar hasta que no veamos esa necesidad de hacerlo, porque no lo sentimos, ¿cierto? Y a veces es muy esporádico lo que vemos en términos de cambio climático y por eso creemos que todavía no está, que no está presente. Bien, entonces hoy lo negamos, ¿cierto? El momento en que veamos que esto es una realidad, vamos a cambiar. ¿Cómo cambiamos los hábitos durante COVID, cierto? ¿Por qué cambiamos los hábitos? Porque lo tuvimos que hacer. Bien, porque a veces solamente cambiamos cuando estamos muy cerca al verdadero sentido de urgencia. Vamos a traerlo a nivel de una compañía, caso Mili, que es una compañía donde trabajé directamente 10 años, hoy estoy trabajando con ellos en una modalidad diferente, pero una compañía que aprendió a hacer excelencia operacional porque si no lo hacía, los productos japoneses prácticamente los iban a sacar del mercado. Milliken aprende, ¿cierto?, sobre hábitos, sobre excelencia operacional, porque fue casi que presionado a eso. Entonces, esa condición de competencia de productos japoneses hace que decida emprender este viaje a la excelencia. Lleva más de 54 plantas a un premio JIPM y por esa razón hoy es una empresa que sobrevivió a toda esta competencia japonesa de productos de mejor calidad y mejor precio. Pues vamos entendiendo a veces por qué las empresas se ven obligadas a cambiar, ¿bien? Y cómo podemos hacer que logremos ese cambio. Y si nos acercamos a la excelencia operacional, hay un activador de ese cambio en las compañías. Uno de esos es el conocimiento, la conciencia de las pérdidas. No me voy a detener mucho acá, pero a veces una empresa siente que no tiene que cambiar porque no ve la necesidad, porque no conoce las pérdidas que tiene.
Bien, y si no conoce la oportunidad que tiene y cuánto está dejando de ganar, cuánto tiene, digamos, a nivel de pérdidas, pues no toma la decisión. Dicen que algunas personas cambian cuando ven la luz, otras cuando se están quemando. Hay empresas que deciden cambiar cuando ven que las pérdidas ya prácticamente son insostenibles. Otras empiezan a tomar decisiones de cambio cuando realmente ven la oportunidad a través del árbol de pérdidas, ¿cierto? Yo digo que la mejora continua se tiene que hacer en las épocas buenas, no en las malas, ¿cierto? Y digamos, por ahí dicen que uno no aprende a nadar cuando se está ahogando. Si quieres hacer mejoramiento y ya estás en un momento de dificultad financiera, es muy difícil que las cosas funcionen. Entonces, una buena manera de activar el cambio en las organizaciones es a través de los árboles de pérdidas, el conocimiento y la conciencia de las pérdidas. Muy bien. Bueno, pero hablemos entonces del señor Clear, hábitos atómicos que son en conexión con las compañías. Y aquí quiero que Ricardo me ayude a lanzar la segunda pregunta que hemos diseñado y es, ¿por qué creen ustedes que a veces esos esfuerzos de mejora continua no se sostienen en el tiempo? Porque digamos que fracasan algunos de esos. Y ahí en la encuesta les van a aparecer algunas opciones, a veces desconocimiento, falta de liderazgo, pocos recursos, alta rotación del personal, o la mejora se pierde en el tiempo. ¿Qué creen? Demos unos segundos para que nos contesten esta encuesta y veamos qué piensan ustedes. ¿Por qué es difícil sostener la excelencia operativa en las organizaciones? Muy bien. Bueno, yo creo que aquí va a haber un poco de todo en las respuestas. Va a haber un poco de todo en las respuestas. Em, Creo que no hay una única respuesta correcta. Lo que sí es cierto es que muchas de las empresas fracasan porque no son capaces de sostener lo que lograron en términos de mejoramiento continuo y excelencia. Bien, hay algunos responden liderazgo, continuidad, y la razón por la que no hay continuidad es porque no logramos crear los hábitos, no logramos cambiar los comportamientos de las organizaciones. Bien, claro que se pierden en el tiempo, claro que el liderazgo tiene mucho que ver, porque al final son quienes influyen en esos comportamientos, son los que realmente más copiamos a nivel de comportamientos. Pero una de las razones es no logramos crear los suficientes hábitos en las organizaciones para sostener los esfuerzos de mejora. Son incontables las compañías que inician un programa de excelencia y mejoramiento y pierden todo ese impulso, todo ese esfuerzo en el tiempo porque no pueden sostenerlo. Y una razón fundamental es que no se crean los suficientes hábitos para que sea sostenible. Y entonces vamos a entender cómo logramos hacer de la excelencia algo sostenible y cómo nos apoyamos en toda esta teoría y conceptos sobre los hábitos atómicos. Miren, hay que entender que las empresas se parecen mucho a los seres humanos. Somos mucho más parecidos a los organismos que a los mecanismos. Eso está muy documentado. Las empresas, como las personas, tienen entradas, salidas, tienen propósitos, ¿cierto? Tienen feedback del entorno, se adaptan, ¿cierto? Tienen como su propia cultura. Hay empresas que son de la misma corporación y tienen con personalidades distintas. Realmente las compañías se entienden más como un organismo. Por eso el concepto de los hábitos aplica también para las organizaciones porque tienen muchísimas similitudes. Son casi que em, casi que se comportan como seres humanos, no solo porque los tienen, sino porque funcionan como sistemas. Bien, y eso hace que todos los conceptos de la construcción de hábitos aplique para las organizaciones. Vamos a ver cómo muchos de estos conectan. Voy a irles dando algunos principios del libro del señor Clear y vamos conectándolo con la excelencia operacional, el sostenimiento en las organizaciones. El primero de tantos que el señor James Clear trae en su libro es este, es la importancia de la mejora continua y él lo llama el 1% de mejora diaria. Entonces nos explica que lo que pasa a veces en las compañías es que queremos pensamos que el cambio es producto de un resultado, de un esfuerzo enorme. Bien, y él lo que dice es, no,
el cambio es el resultado de un esfuerzo pequeño, lo llama la agregación de las ganancias marginales. Es un poquito cada vez, un poquito cada vez. Por eso él llama su libro Hábitos Atómicos, llama el hábito fundamental. No tienen que ser grandes esfuerzos ni grandes transformaciones, es una pequeña cosa que haga consistentemente todos los días. Eso es lo que hace que realmente eso se acumule, ¿cierto?, en el tiempo y logre la transformación. Miren, si yo mejorara un 1% durante un año, eso me da una mejora de 37%. En cambio, que si soy 1% peor durante un año, realmente la diferencia es mínima. ¿A qué se les parece a ustedes esto? Al concepto del Kaizen, al concepto de la mejora continua, el concepto japonés de que todos los días, en todas partes, todas las personas, un poquito cada vez, no son grandes transformaciones, son esfuerzos consistentes en el largo plazo. Eso es lo que piensan los japoneses. Y me encanta el concepto porque hablamos de, como dice el señor Clear en su libro, es el hábito, es el interés compuesto de la mejora continua. La mejora continua funciona cuando a través de los hábitos logra ir acumulando todas esas ganancias en el tiempo. Entonces, uno de los primeros aprendizajes del señor Clear es 1% todos los días es lo que hace la diferencia. El Kaizen es eso mismo. A veces nos cuesta un poco entender que la transformación de las organizaciones es la consistencia de los pequeños cambios, ¿bien? Pero todos los días. Bien, ¿qué pasa cuando, y aquí viene como la cara, otra cara de la moneda? Como no vemos ese cambio rápido, y es a veces el desespero que nos dan las compañías porque no vemos el cambio inmediatamente, nos pasa lo que le pasa a los seres humanos, es que tratamos de lograr un cambio, no vemos el cambio, entonces nos desanimamos. Entonces, y cuando nos desanimamos, entonces volvemos a los malos hábitos, porque queremos que el hábito, queremos que la disciplina llegue inmediatamente y que el cambio sea inmediato. Algunas empresas realmente esperan el cambio sin hacer nada, que eso es todavía más complejo. Otras hacen pequeños cambios y esperan que eso logre grandes transformaciones. Entonces, hacen un entrenamiento, hacen un curso, no funciona y renuncian. Eso el señor Clear lo llama el valle del potencial latente, y es que cuando empezamos a hacer un esfuerzo sobre los hábitos, si no sostenemos ese esfuerzo de manera consistente, no vemos el cambio y nos rendimos. Bien, pero hay un momento en que ese cambio empieza a lograr esa transformación. Él lo pone con un ejemplo muy sencillo: si pones un hielo al medio ambiente a derretir, tú ves que pasa el tiempo y como que no se derrite y no pasa nada y no pasa nada hasta que rápidamente se empieza a derretir. Ese es el momento en que empiezas a ver el cambio, pero eso no pasa inmediatamente. Otro consejo a las compañías que quieran convertir la excelencia en un hábito: tienen que darse el tiempo para que eso, ¿cierto?, logre ese momento en que se rompa esa inercia inicial. Bien, como dicen James Collins en su libro Good to Great, esos cambios transformacionales de las compañías es como empujar una gran piedra. Tienes que hacer un esfuerzo muy grande al comienzo y no ves ningún movimiento, ninguno, hasta que la sigues empujando, y cuando la piedra empieza a rodar es cuando empiezas a ver que la piedra empieza a tomar ese impulso. Bien, eso es lo que pasa con los hábitos. Bien, llevamos dos principios, vamos con otro. Este me gusta mucho, y es que el resultado de una compañía y de una persona es la medida de sus hábitos. Esto no pareciera ningún secreto, pero él lo pone de esta manera. Él dice: las empresas buenas y las malas, comparten los mismos objetivos. Los ganadores y los perdedores tienen los mismos objetivos. La diferencia es que el ganador lo hace diario. El perdedor tiene el objetivo pero no hace nada. Y entonces nos da un ejemplo de eso, y es que el conocimiento de una persona es el hábito de la lectura diaria, ¿cierto? El desempeño de un deportista es el hábito del entrenamiento diario. El peso es el hábito alimenticio diario. Dice: el resultado se cuida solo. No se preocupe por el resultado, piense en el desempeño. Es lo mismo que tratamos de hacer en las compañías. No nos estresemos por el resultado. Los accidentes son una consecuencia. La eficiencia, las entregas, el OTIF, los inventarios son una consecuencia. Al final son un resultado ¿de qué? Del desempeño, que es lo que sí podemos gestionar. Y un ejemplo clásico: si una persona quiere perder peso, no se puede concentrar en pesarse todos los días, porque ese es el resultado.
Entonces, no se preocupe por el resultado, preocúpese por el desempeño, lo que algunos llaman el KPI o el KAI. ¿Qué actividades estás haciendo todos los días? ¿Estás reportando averías o más bien anormalidades que conecten con averías? ¿Estás reportando condiciones inseguras? ¿Estás analizando una variable, un center line en tu línea de producción? Esas son actividades diarias que trabajan sobre el desempeño. Entonces, otra conexión directa. No se preocupen que el resultado es una consecuencia. ¿De qué? De las actividades que hacemos todos los días. Y esta es una perla magistral del señor Clear. Yo creo que esta frase sola paga el libro. Y es que no llegamos al nivel de los objetivos, porque todos tenemos grandes objetivos, sino que caemos al nivel de nuestros sistemas. O sea, si no logramos construir sistemas, entonces esos objetivos nunca van a llegar. Él dice, el propósito de construir un sistema es que esto se quede en el largo plazo. Bien, el hábito de hacer hábitos, el hábito de hacer hábitos es lo que él llama realmente el largo plazo. Hábitos en el tiempo. Ahora, ¿qué es un sistema de una compañía? Algunos lo llaman un pilar, algunos lo llaman un engrane, algunos lo llaman un componente, tiene muchos nombres. Pero miren, un pilar es un grupo de personas que se reúne para hacer mejora continua, ¿cierto? Como un sistema, un pequeño ciclo PHBA. Un pilar no son los pasos, no son los métodos, es el sistema detrás de ese equipo. Si tú me preguntas cómo evalúas si una compañía es sostenible en el tiempo, yo te pregunto, muéstrame qué tan consistentemente se reúnen sus equipos de pilares. Algunos lo llaman un sistema operativo dual, otros lo llaman pilares, otros lo llaman compañías ambidiestras que a través de equipos de alto desempeño trabajan en la mejora continua. Si esos equipos no existen, si esos sistemas no están, la compañía no sostiene sus hábitos en el tiempo. Entonces, no nos elevamos al nivel de nuestros hábitos, caemos al nivel de los sistemas. No hay sistemas, no hay resultado. Bien, y no hay sostenibilidad en el tiempo. Otra perla del señor Clear. Miren, aquí nos deja otro principio fundamental y es, una cosa es lo que las personas y las compañías quieren, bien, que muchas veces el deseo no significa que lo hagan, bien, algunas logran hacer, ¿cierto? Para llegar allá. Pero él dice, el verdadero hábito se crea cuando conviertes eso que quieres ser en tu identidad, en tu identidad. El mejor ejemplo de esto es, una persona quiere dejar de fumar, ¿cierto? Entonces, pues obviamente tiene que cambiar su comportamiento. Si a ese fumador le preguntas y le ofreces un cigarrillo y él responde, no, gracias, estoy dejando de fumar, es diferente a que él responda, gracias, no fumo. Cuando él dice gracias, no fumo, lo que está diciendo es, no soy un fumador. ¿Sí me explico? Entonces, la identidad es lo que define, ¿cierto? Lo que quieres ser. Entonces, el objetivo no es correr una carrera, es ser un corredor. El objetivo no es la práctica de la lectura, es ser un lector. Entonces, ¿qué empresa quieres ser? ¿Cierto? ¿Qué identidad quieres tener? Y eso es lo que transforma realmente simplemente una acción a, es que lo hago porque es mi identidad. Y si vemos en la mejora continua esto cómo conecta, me encanta este modelo del Chingo Price porque lo que te dice es, ¿quieres resultados? Los resultados son la consecuencia de la cultura. Pero ¿de dónde parten los resultados? De los valores y los principios que guían la compañía. O sea, ¿qué eres como compañía? Entonces, quiero un cero accidentes. No vas a lograr un cero accidentes si no crees, ¿cierto?, en que la seguridad es un valor de compañía, no es una prioridad, es un valor. El objetivo no es tener cero pérdidas, es ser los más competitivos. Entonces, miren cómo en pequeño cambio en el lenguaje logra transformar los hábitos. ¿Cierto? Cuando mi hábito es mi identidad, ya no se vuelve un objetivo. Es que eso soy. Si me preguntas, yo no siento que es que a mí me gusta correr, es que yo soy un corredor y como soy un corredor, pues hago lo que hace todo corredor. Corre. Bien, entonces me encanta ese concepto de cómo crear hábitos es a través de una identidad. Bien, entonces entremos un poco a la teoría de cómo se crean hábitos, de cómo utilizamos un ciclo para fortalecer, ¿cierto? Y entender la psicología detrás de los hábitos. Y a cada etapa yo le voy a poner un ejemplo que podemos utilizar en la mejora continua. Miren, él no inventa este ciclo, realmente este ciclo venía desde otros libros, como el libro de El poder de los hábitos ¿cómo se llama? Creo que se llama Chris Doeg.
ya había escrito sobre ciclo de hábitos y otro antes que él, pero él le da un toque y él le incluye una etapa que es el anhelo o el deseo. Pero entendamos un poco cómo funciona este ciclo. Y es que para crear un hábito, lo primero que yo necesito es un estímulo. Bien, y al final el hábito hace que todo sea más fácil. Por eso los seres humanos construimos hábitos, aunque no seamos conscientes de ellos. Los hacemos para que la vida sea más fácil. Pero, ¿cómo funciona un hábito, sea bueno o malo? Bien, lo primero es tener un estímulo, es lo que me incita a tomar ese comportamiento. Bien, y la mente humana está llena de estímulos, inclusive desde los más primitivos y básicos, ¿cierto? Porque es gracias a los estímulos es que nos reproducimos como especie, gracias a los estímulos es que comemos, porque nos estimula, ¿cierto?, el color de una fruta. Entonces, esos estímulos son los que disparan ese comportamiento. Muy bien. Pero el estímulo es solamente eso. Realmente el estímulo tiene que crear un deseo, que es el anhelo. Bien, esa motivación para realmente hacerlo. Bien, que realmente lo que deseamos no es hacerlo, sino la satisfacción que nos da. Pero tienes que tener un deseo, algo que te diga, ahí está el estímulo, pero me dispara ese anhelo. Eso es lo que él hace distinto en su concepto de hábitos. Después de que tengo ese deseo, ¿cierto? Esa fuerza, esa motivación, busco esa emoción, entonces viene la respuesta que es básicamente hacer lo que hacemos. Bien, ese realmente es el hábito, es responder a ese estímulo y la recompensa es la satisfacción. Si pudiéramos resumir un poco este ciclo y cómo utilizarlo para crear hábitos, es que hacer para crear un hábito utilizo, digamos, lo que refuerza ese paso y es, busco un estímulo, entonces hay que hacerlo obvio, ¿cierto? Quiero fortalecer el deseo, hay que hacerlo más atractivo, ¿cierto? Quiero que ir por él, entonces tengo que hacerlo fácil y quiero una recompensa que sea altamente satisfactoria. En resumen, este ciclo es, lo veo, lo quiero, voy por él y lo disfruto. Así se hacen los hábitos buenos y malos. Porque él dice que no hay hábitos malos, sino inefectivos. Bien, pero digamos que para los buenos y los malos, este ciclo se repite. Entonces, vamos a ver cómo cada uno de esos elementos de la creación de hábitos lo conectamos con la mejora continua. Entonces, si necesitamos un estímulo para que las cosas pasen y la clave es hacerlo obvio, bien, entonces aquí hay que tener en cuenta tres cosas. Una, hacerlo consciente. A veces no somos conscientes de los hábitos que tenemos y mucho lo que hacemos lo hacemos en automático. Mucho. Entonces, uno es hacerlo consciente. Dos, un concepto que se llama acumular hábitos, ya lo vamos a entender. Y tercero, ¿cierto? De hacerlo, de que ese hábito sea evidente, ¿cierto? Es que el entorno lo favorezca. Entonces, vamos a entender un poco estos tres elementos de ese primer factor, ¿cierto? Que es lo que llamamos hacerlo obvio. Bueno, entonces, conciencia. Les contaba que no somos conscientes de sus hábitos. Bien, no somos conscientes de todos los hábitos. El primer pasito que el señor Clear nos dice es, haga consciente los hábitos que usted quiere cambiar. Entonces pone un ejercicio sencillo, hacer una lista desde que me levanto hasta que me acuesto, cuál es mi rutina. Y esa rutina que tengo califique si eso es un hábito positivo o negativo. Dice que no es bueno ni malo, sino inefectivo o efectivo. Si es inefectivo es porque no me ayuda a lograr mis objetivos. Bien, pero ¿qué pasaría si hiciéramos esa misma lista en nuestra organización y nos hiciéramos una especie de Gemba Walk o un Waste Walk, una caminata en el terreno para ver qué cosas vemos, qué comportamientos identificamos, qué podemos ver como buenos o malos hábitos? Entonces, voy a poner algunos de los que a veces no somos conscientes y están ahí en el piso de la operación. Un incidente que no se reporta, una condición sin reportar, un indicador que no está actualizado, personas que no asisten a una reunión, un estándar que no se usa, un material fuera de sitio, etcétera. O sea, podemos encontrar en un recorrido algunos malos hábitos de los que no somos conscientes y están ahí. Entonces, la observación es lo que nos crea esa primera conciencia. El señor Ono, que aprendió y nos enseñó sobre las pérdidas en un proceso, él llamaba a las pérdidas malos hábitos. Casualmente, esto es una frase textual del señor Taichi Ono. Quien no tiene malos hábitos tiene al menos 7. Ustedes saben cuáles son los 7 malos hábitos del señor Ono.
¿cierto? Los inventarios, el sobreproceso, el transporte, las esperas. Eso realmente él los llamaba malos hábitos. O sea, en las empresas tenemos que ser conscientes de las pérdidas. Si no las vemos, no las vamos a mejorar. El mismo Ono decía, no hay peor pérdida que la que no se ve. Si no la ves, ¿cierto? Pues finalmente no es consciente y no la vas a querer cambiar. Entonces, miremos algunos ejemplos de cómo hacer conciencia de las pérdidas que tenemos. En la seguridad, por ejemplo, los japoneses usan esto y es, si yo quiero ser consciente de la seguridad, ellos se obligan a señalar, a hacer movimientos físicos para ser conscientes de esa rutina que tienen que hacer. Entonces se sacan la cabeza por el tren, señalan para decirse a sí mismos, soy consciente de que al frente no hay nadie, soy consciente de que al lado no hay nadie, soy consciente de que atrás no viene nadie, entonces puedo iniciar el tren. Ese acto hace que conectes, digamos, la seguridad con la conciencia para que pues, te obligues a observar. Los americanos luego lo copiaron, porque los japoneses también lo dicen vocalmente, el americano no, pero eso demuestra que hace que tú seas consciente de esa pérdida. Entonces, hay un tipcito para hacer conciencia, digamos, de cómo crear hábitos de seguridad, es asócialo a una actividad física, ¿bien? Este es otro concepto de hacerlo obvio y es el concepto de apilar los hábitos. Este viene de otro libro que se llama El poder de los hábitos, pero es un ejemplazo, porque al señor Paul O'Neill, que era el CEO de Alcoa muchos años, en el año, antes del año 87, lo invitan a ser el CEO de Alcoa y él en la presentación como presidente, él dice, esta compañía va a enfocar todos sus esfuerzos a ser una compañía cero accidentes. Va a ser la compañía más segura de los Estados Unidos. Y en esa rueda de prensa muchos empezaron a escribir, este señor está loco, este señor es un hippie, este señor de qué está hablando, ¿cómo así que la compañía? Estamos hablando de los años 80. Este señor de qué está hablando, tiene que estar hablando de cómo va a mejorar el precio de la acción, cómo va a reducir, mejorar los márgenes, cómo va a cerrar algunas plantas. No, él solo se concentró en hablar de la seguridad. Y les dijo, señores, no tengo nada más que decir. Si ustedes quieren conocer cómo está esta compañía en el futuro, pregúntenme cómo vamos frente a los accidentes. Y las salidas de emergencia son por acá y muchas gracias. Muchos vendieron las acciones de esa compañía después de esa rueda de prensa. Eso está ahí documentado en el libro. La compañía un año después logra un récord, ¿cierto? De 27.000 millones de capitalización. Bien, valía 5 veces más el valor de la acción y pasaron de un accidente semanal a menos de un accidente por años. Y ahí le preguntaron, señor Paul O'Neill, usted tenía toda la razón. ¿Por qué usted estaba tan seguro que trabajar en la seguridad iba a lograr los resultados en ventas, en crecimiento? Él dice, porque la seguridad es un hábito fundamental. Y si tú logras que la gente tenga el hábito de la seguridad, vas a lograr una reacción en cadena de otros hábitos con los que viene la calidad, viene la eficiencia, viene la mejora del costo. Él entendió que los hábitos tenían que acumularse y el más importante era el hábito de la seguridad. Otro ejemplo potente de cómo un hábito trae otro. Cuando alguien sale a hacer ejercicio, lo más común es que también empiece a cuidar lo que come. ¿Sí me explico? Entonces estás acumulando hábitos. Muy bien. ¿Qué es importante para hacerlo obvio? Y es que logremos que el lugar, y hablando de seguridad, y el momento sean sagrados. Milliken conoce muy bien este concepto y es que si no dejas un espacio para la seguridad, si no hay reuniones que se respeten en el tiempo, es muy difícil que se mantenga el hábito. Entonces, dale, para que sea obvio, dale a los hábitos un momento, un tiempo y un lugar sagrados. Entonces, esto refuerza, ¿cierto?, el hábito. Y el tercero es el concepto de el entorno, la importancia del entorno. Los japoneses ya nos habían enseñado esto, está en los libros de TPM y es que para lograr el éxito del TPM necesitamos 3 Ys. Una es la motivación, querer hacerlo, otra es el conocimiento para hacerlo y el entorno apropiado para que pase. Entonces, para que un hábito se haga obvio, el entorno lo tiene que favorecer. Entonces, vamos a hablar un poquito de esos ejemplos. Miren, Disney es una compañía que le apuesta a la excelencia operacional, tiene lo que llaman como las 4 claves, las 4 llaves. La primera es la seguridad, la cortesía, el show, de eso viven, y la eficiencia. Su modelo de excelencia
Son estos 4 elementos. Bien, pero la seguridad es para los visitantes a los parques. Ahora, Disney no le puede estar dando un curso de seguridad industrial a cada persona que entra al parque. Lo que tiene que hacer es que diseña un entorno donde te mantengas seguro. Entonces no tienes que tomar un curso y aunque cada atracción, ¿cierto? Tiene, digamos, una verificación de que la persona esté sentada segura, de forma segura, realmente es la manera de que el hábito de la seguridad se conserve en un visitante a Disney, es que el entorno no le permita ser inseguro. Entonces, muéstrale a las personas cómo se porta una persona de forma segura sin que se lo estés diciendo, o sea, facilita el entorno. Y un ejemplo que trae el señor James Clear es este ejemplo de cómo un aeropuerto en Holanda logra disminuir el tiempo y el costo de la limpieza de los baños, facilitando el entorno. Entonces les pusieron unas mosquitas a los inodoros y las personas por no sé qué naturaleza tenemos, ¿cierto? Le apuntan al bicho. Entonces, de hecho, los venden. Entonces, la publicidad es, dales algo aquí a apuntar. Entonces, le apuntas al bicho, obviamente salpica menos, bajan los costos, baja la limpieza, bajan los tiempos y hay un ahorro. Pero, ¿qué hizo? Facilitó el entorno, facilitaron el entorno. Entonces, en la excelencia operacional hay que facilitar el entorno. Es muy difícil que alguien llegue a hacer algo bien en un entorno tóxico, complejo. Bien, el señor Deming lo sabía. Un mal sistema supera a una buena persona siempre. Por buena que tenga una persona sus intenciones, si el sistema es tóxico, si el sistema no tiene el entorno, es muy difícil que alguien logre, ¿cierto?, hacer un cambio. Vamos a dejar ahí el primer ciclo o el primer paso del ciclo de la construcción de hábitos para que vamos al segundo y es, ya tengo el estímulo, lo hice obvio, ahora tengo que crear el deseo. ¿Cómo creo el deseo? Lo tengo que hacer altamente atractivo. A los seres humanos nos gustan las cosas atractivas y entre más ampliado esté, digamos, ese deseo a nivel de los sentidos, más reforzamos el hábito. Y lo hablamos de la comida, lo hablamos de muchas cosas que nos atraen entre más colorido tienen, ¿cierto? Entonces, el secreto de esto es que logremos hacer que esos elementos sean irresistibles, imitables y con una alta conexión emocional. Entonces, conectémoslo con la mejora continua. Si estás lanzando un programa de excelencia, de mejoramiento, si quieres invitar a las personas a despertar el deseo de participar y lo haces aburrido, no vas a contar con nadie. Nadie se enamora del método. Nadie se enamora del método. Se enamora es de la emoción que le trae, ¿cierto? Del color, de la marca, como hacemos con los productos. Si hacemos un programa de excelencia, de mejoramiento, tiene que ser altamente atractivo, divertido, colorido, tiene que conectar con las emociones, tiene que hacer que la gente se enamore de eso, pero no de la metodología, porque la metodología es muy aburrida. Lo que lo hace atractivo es cómo vivo esa metodología. Quiero lograr una empresa cero accidentes, tienes que crear cultura de cero accidentes. ¿Cómo se hace eso? De manera divertida, colorida, con espacios diferentes, con participación, con juego. Bien, entonces creo que ahí entendemos cómo la excelencia, si la hacemos aburrida, no funciona. Y en nuestras empresas latinoamericanas sí que la tenemos que hacer más divertida porque nuestra naturaleza es esa. Bien, es una naturaleza más cercana. Vamos al segundo punto. Entonces, ya lo hacemos irresistible, ahora hagámoslo imitable. ¿Qué es hacerlo imitable? Es que socialmente yo sienta que en esa cultura existe ese comportamiento y es la norma. Pero para que eso se cree, yo tengo que crear ese entorno. Entonces, temas como la gestión diaria, como los tableros, es lo que hace que una persona llegue a una compañía y vea indicadores, vea tableros, vea información, vea reuniones. Cuando asiste a la reunión ve que todos hablan del tema, toman decisiones, se comprometen. Entonces, en ese entorno donde hay cierto compromiso social, digo es, yo imito lo que veo y si hay un compromiso de una acción y si el indicador baja y yo no hice mi tarea, entonces siento que no conecto. Entonces, hacerlo imitable es eso, es que socialmente se cree cierta presión positiva para que la gente quiera encajar en ese grupo, el grupo que quiere ganar, el grupo que mide, el grupo que entiende el objetivo, el grupo que colabora. Muy bien. Y vamos al último punto que es hacerlo emocional, que tiene mucho que ver con hacerlo irresistible.
Y un ejemplo interesante es cómo estamos entrenando a las personas en las organizaciones. Hagámoslo divertido. Las personas pasan muchas horas en su rutina para que su capacitación, formación, entrenamiento sea aburrida. El concepto de gamificación es eso, es aprender a través del juego, de la diversión. Dicen que uno no se acuerda de lo que le dicen, sino de lo que le hicieron sentir, y un juego te hace sentir cosas. Entonces, usen muchos juegos para que ese hábito pegue, porque lo haces atractivo y porque eso despierta el deseo. A mí me contactaban las personas en la planta cuando estábamos haciendo mucho de esto y me decían, ingeniero, ¿cuándo tenemos el entrenamiento esta semana? Porque para ellos era divertidísimo, era un momento distinto de su rutina, era atractivo, jugaban, comían bien, se divertían, participaban, eso lo hacía atractivo y eso despertaba el deseo. Muy bien, entonces tenemos el estímulo, tenemos el deseo, vamos a hacerlo fácil porque la respuesta depende de que se haga fácil. Entonces, los hábitos funcionan cuando son fáciles de hacer, porque la mente y el cuerpo humano somos muy perezosos. Si algo nos implica mucha energía, desistimos. El cerebro está diseñado para usar poca energía. Así fue diseñado. Y desde que éramos unos primitivos nos gusta el azúcar y nos gusta la grasa porque eso nos permitía acumular calorías suficientes para los momentos difíciles. Por eso nos atrae tanto, ¿cierto? Porque nuestro cerebro es por naturaleza perezoso. Bien, entonces, para hacer un hábito hay que hacerlo fácil. Para eliminar uno malo hay que hacerlo difícil. Bien, hay que hacerlo difícil. Em, Miren, es difícil desarrollar hábitos. Yo no, obviamente no soy un experto, pero hay ejemplos donde yo me doy cuenta que cuando lo haces fácil, logras que ese hábito se conserve en el tiempo. Si yo me monto a un avión y no hay internet, no hay wifi, la probabilidad de que yo me concentre más, pueda leer, pueda trabajar en un informe es mucho más alta que cuando hay una conexión a internet porque elimino ese distractor. Entonces, hice difícil distraerme y el hábito se mantiene. Bien, hay algo aquí que hay tantas personas de México y tantas personas de Colombia, puedo utilizar este ejemplo. Y es que en México la palabra huevón significa perezoso. Entonces, y en Colombia la palabra huevón es otra cosa muy distinta, significa tonto. Una vez alguien en México me dijo, es que la mejora continua es para huevones. O sea, la mejora continua es para perezosos. Y dije, pero explíqueme eso, ¿cómo así? Y me dice, porque a mí me gusta que sean bien huevones, o sea, bien perezosos, porque siempre están pensando maneras de hacer las cosas más fácil. Entonces, el que es bien huevón, que es bien perezoso, está pensando en cómo lo hago fácil y eso me invento algo, facilito la tarea. Y eso es lo que realmente queremos, que el hábito funcione porque es fácil. Bien. 3 elementos para hacerlo fácil. 1, repetición. 2, el concepto de menos es más, ¿cierto? O adición por sustracción, como lo llama el señor Clear. Y una regla sencilla que llamamos la regla de los 2 minutos. Entonces, para que haya acción, tiene que ser fácil. Y para que sea fácil, tenemos que aprender a repetir. Repetir. La clave del hábito es la repetición. Eso de que no hay que repetir para aprender un idioma, eso es mentira. De que no hay que repetir para aprender un instrumento, es mentira. Si no repites, no se crean conexiones neuronales. Entonces, la clave para que sea fácil es que lo repitas tantas veces hasta que pase la línea en que ya es fácil. Dicen, todo es difícil hasta que es fácil. Parece tonto, pero es verdad. Es difícil hasta que es fácil. Alguien empieza a hacer un estándar, no lo conoce, es difícil, lo repite, no lo conoce, es difícil, hasta que un momento u otro crea algo que se llama, es una conciencia inconsciente, no sabe que no sabe, y entonces simplemente lo repite, porque ya creó el hábito. Y puse el ejemplo del karate, porque en mejora continua hay unos principios que llaman las katas, y es repítelo hasta que se te vuelva algo que perfecciones en el tiempo. Bruce Lee decía, no prefiero una persona que sepan 10.000 patadas, sino una persona que haya practicado una patada 10.000 veces. O sea, repetición, repetición. Muy bien. Bueno, vamos entonces aquí a hablar de algunos elementos de la mejora continua que tienen que ver con
eh, hacerlo fácil. Solamente quería confirmar aquí que me estén escuchando porque creo que vi algún sonidito de desconexión y no quisiera que No, estuviéramos desconectados. fuerte y ¿Estamos bien? claro, Sebas, todo bien. Perfecto. Muy bien. Bueno, hablemos de hacerlo fácil. Miren, el mismo James Clear en su libro habla de por qué los japoneses aprendieron a hacerlo fácil a través de los conceptos de TPM, del justo a tiempo, de las 5 S. Todos los principios japoneses de la mejora están basados en hacerlo fácil. 5 S es para que sea fácil, el estándar es para hacerlo fácil, la gestión visual es para hacerlo fácil, fácil de encontrar, fácil de devolver, rápido de cambiar. El mismo libro habla de que los japoneses aprendieron el concepto de que la mejora continua tiene el principio de que menos es más. Solo que aprender a hacer esto toma tiempo, hasta que es muy fácil, hasta que es muy fácil. Y cuando la gente lo ve fácil, es mucho más fácil que lo siga haciendo. Miremos un par de ejemplos. Miren, un tablero de gestión. Si es fácil darme cuenta cómo voy bien, voy mal, me salí del indicador, estoy cumpliendo la meta, estoy cumpliendo el indicador, es muy fácil que la persona tome decisiones. Si se lo haces difícil, algunos me dicen, pero ¿cómo logramos que la gente se involucre con la gestión diaria? Tienes que hacérselo muy fácil. El indicador tiene que hablar solito. Bien, tiene que saber cuándo se salió del rango. La discusión tiene que salir natural. ¿Pero por qué? Porque lo hace fácil de discutir. Y todos los ejemplos que podría poner es, ¿cómo sé si el inventario se está agotando? Hazlo fácil. ¿Cómo sé si el elemento se perdió o lo presté? Hazlo fácil. ¿Cómo soy capaz de disminuir el tiempo de limpieza? Hazlo fácil. Paso número 2 de mantenimiento autónomo. Elimina los focos y fuentes de contaminación, lugares de difícil acceso. Toda la mejora continua está pensada en hacer las cosas fáciles. Entonces, utilicemos realmente los principios de la mejora para ese tercer elemento, es lograr la acción. Si se la pones difícil, la gente no toma acción. Y pásalo al contrario, funciona también. ¿Quieres que no suceda? Hazlo difícil. Yo voy a poner un ejemplo que me permito compartir por acá, muy sencillo. En una empresa colombiana, el cambio del turno se hacía a las 2 de la tarde. Y ellos tienen una cafeterita donde se puede tomar un café, un tinto, como decimos en Colombia, ahí a la entrada de su planta. La gente no hacía la reunión de cambio de turno porque se quedaba tomando su café. Natural, el ser humano ve un café, está la máquina, me quedo tomando mi tintico y no entro a hacer el cambio de turno. ¿Qué hicieron? La máquina no funciona de 1:50 a 2:15. Se la hicieron difícil. La gente entra, hace su cambio de turno y después se devuelve y se toma su café. Principios básicos de gestión de hábitos. Bien, avancemos a otro de los elementos de hacerlo fácil. Esta es una regla muy sencilla eh, y el señor James Clear dice, a veces la motivación nunca va a llegar. No espere que le llegue el, tal vez el ángel o el hada de la motivación para que usted se levante de su cama. La motivación viene después. Lo importante es comenzar. Y él dice, arranque a hacer lo que tiene que hacer y a los 2 minutos usted va a ver que usted ya se motiva solo. Lo difícil es comenzar. Bien, la motivación viene después, cuando usted ya empieza a ver que lo que está haciendo sí es divertido, sí le gusta, pasa en el gimnasio, pasa en todas partes. La disciplina se requiere solamente al comienzo. Cuando usted ya desarrolla el hábito, ya es mucho más fácil. Pero miren este concepto. Cuando hacemos algo, cuando hacemos algo, y estoy hablando de una actividad de limpieza, una actividad de 5 S, una actividad de entrenamiento, una actividad de un Gemba Walk, un reporte de condiciones inseguras, la gente cuando ve actividad empieza a creer que las cosas sí pueden tener un efecto diferente y que las cosas sí pueden cambiar y que sí hay transformación y que sí puede funcionar. Cuando la gente cree en algo, cambia el comportamiento. Y cuando cambias el comportamiento, en el tiempo logras un hábito. El hábito en el tiempo crea cultura. Conclusión, la mejora continua tiene que funcionar a través de actividades. Si no hacemos actividades, no transformamos nada porque la gente no cree en lo que no ve. No crees en lo que no ves. ¿Cómo quieres que la gente crea lo que no ha visto? Haz una actividad, una limpieza profunda, una actividad de 5 S, hagamos un Gemba Walk, hagamos un ejercicio de estandarización y vas a ver que la gente ve el resultado, así sea en el corto plazo, y va a creer. Cuando cree, dice, entonces sí juego,
sí participo, sí veo beneficio, pero todo parte de la actividad y para mí eso es la conexión con la regla de los 2 minutos. Si no empiezas, no lo ves. Bien, porque la motivación no, no nace antes, nace después. O sea, no pensamos hasta lograr una nueva forma de actuar, actuamos hasta lograr una nueva forma de pensar. Primero actúa, ¿cierto? Y luego eso cambia tu comportamiento y eso logra el hábito. Muy bien. Vamos al último para que dejemos un pequeño espacio de preguntas. Con esto cerramos nuestro ciclo y los ejemplos que quería traerles. Mire, el último de los 4 elementos para crear hábitos es hágalo satisfactorio. Y esto parece obvio, pero tenemos que lograr que haya satisfacción conectada a esa recompensa. Bien, ¿qué significa satisfacción? Es, y esto tiene que ver cómo pensamos, cómo funciona el cerebro de los seres humanos. En un experimento hace muchos años, a 2 niños les pusieron 2 marshmallows. A 2 niños les pusieron cada uno un marshmallow. A este niño le decían, voy a salirme de la habitación, si no te lo comes, cuando vuelva te traigo otro. Si te lo comes, pierdes el otro. Hicieron el experimento no sé con cuántos niños. La mayoría no soportó la tentación y se lo comió antes de que él volviera con otro más. O sea, yo prefiero comérmelo ya que esperar a que llegue otro, porque naturalmente funcionamos así. Nos encanta la gratificación instantánea. Alguien por ahí decía, la gratificación instantánea en esta época está demorando mucho porque nos estamos haciendo adictos a la gratificación inmediata. Las redes sociales son una muestra de eso. Queremos publicar algo y el like ya, queremos descargar algo y que esté ya, queremos pedir algo en una página y que esté en nuestra casa ya, queremos todo ya, la gratificación la queremos inmediata, ya no valoramos mucho el presente, o más bien, ya valoramos es la satisfacción del presente. Muy bien, en los hábitos funciona al contrario, el precio del hábito se paga hoy y la satisfacción llega mañana. Bien, con los malos hábitos la satisfacción llega ya y el precio se paga después. Entonces, ¿qué utilizar de este concepto para la mejora continua? Es que si no le damos a las personas una recompensa, un reconocimiento inmediato por lo bien que está haciendo, perdemos esa oportunidad de gratificación. Entonces tenemos que entender el cerebro. Si a una persona le demora su gratificación, lo pierdes, porque nos gusta ese efecto inmediato del beneficio. ¿Vale? Otro elemento es el seguimiento, que ya lo vamos a ver, y el último se llama el contrato de hábitos. Todos esos para generar recompensa positiva o negativa en el caso de que queramos eliminar un mal hábito. Ejemplos de gratificación en la mejora continua. Pongo algunos ejemplos que he pescado por ahí en las redes y es, si una persona logra un récord, si una persona logra una actividad excepcional, una idea de mejora, eh, tienes que darle ese reconocimiento tan pronto como lo logra, porque si esperas un mes, 2 meses después, ya lo pierdes. Es como un regalo de cumpleaños. Si no lo das el día del cumpleaños, se pierde esa gratificación. No esperemos meses para dar un reconocimiento. Si el jefe le puede decir a esa persona en ese momento, buen trabajo, bien hecho, eso es mucho más gratificante para una persona que un reconocimiento de pronto en un evento mensual donde ya nadie se acuerda lo que esa persona hizo. Entonces, aprovechemos los momentos para hacer gratificación mucho más rápido. Cuando pasa, cuando sucede, cuando rompemos el récord, cuando alguien hace algo bien, pongamos la foto, publiquémoslo rápidamente, reconozcamos el buen comportamiento cuando sucede. Y eso a la mejora continua le gusta porque la gente hace lo que se le recompensa. Entonces dicen que em, finalmente es un refuerzo de los hábitos, reforzamos los positivos y las personas lo siguen haciendo. Entonces ese es un elemento, la gratificación, el reconocimiento. El otro se llama el seguimiento y es, ¿quieres lograr un buen hábito? Pues tienes que hacerle seguimiento. Eso se llama un traqueo de hábitos y es que finalmente si no hacemos un seguimiento a lo que estamos haciendo, por ahí dice que la ley de los 21 días, lo cual es falso, el señor Clear dice que depende del hábito, algunos toman más de 21 días, pueden ser hasta 60 días, pero si no haces el seguimiento de los hábitos, les voy a mostrar algo que casualmente me sucedió. Yo compré un libro que de hecho aquí lo tengo, mire, se llama El diario de los hábitos. Yo pensé que era la segunda parte del libro. Y entonces lo abrí
pensando que era una continuación del primero, el diario de los hábitos únicamente es un libro, es un libro en blanco que lo único que tiene es unas planillas para uno hacer rastreo de hábitos, o sea, seguimiento a los hábitos diarios. ¿Por qué? Porque si no lo sigues, porque si no cuentas si ha pasado o no ha pasado, el hábito se pierde. Por la importancia de mantener la racha, ¿cierto? De que el hábito no se pierda. Como los que aprendemos algún idioma en Duolingo, que el que va sumando días, Duolingo le guarda la racha. Llevas 3 días, llevas 10 días, llevas 100 días. Hay personas que han hecho años de racha porque no la quieren perder. ¿Por qué? Porque eso refuerza el hábito. Hay un ejemplo de la fotografía, programa de 5S. Si yo traqueo todos los días cómo voy, hago que la gente refuerce el hábito de chequear su línea, chequear la condición de sus equipos. Y por último, el contrato de hábitos es, yo me comprometo a mantener un hábito, pero si lo hago mal, algo pierdo, ¿cierto? O sea, tiene que haber alguna consecuencia de que el hábito no se siga. Entonces, en las empresas, cuando hacemos auditorías, cuando hacemos seguimiento a los comportamientos que ya cambiaron, si se pierde la auditoría, si se ve el comportamiento negativo, tienes que hacer feedback y decirle a la persona, perdiste la calificación, retrocediste en este paso, ¿cierto? Un llamado de atención con un buen feedback. Eso hace que la gente sienta que cuando se pierde el hábito, como que pierdo el contrato. Hay una consecuencia a perder ese hábito. O sea que las auditorías son elemento fundamental para que un sistema, ¿cierto?, de comportamientos creados se haga sostenible en el tiempo. Bien, ¿por qué? Estamos dándole una formalidad como si fuera un contrato a que el hábito positivo se refuerza y el hábito negativo también ¿cierto?, tiene alguna consecuencia. Muy bien. Entonces, con esto voy a cerrar para que demos un pequeño espacio a preguntas. Cierro con este mini resumen del del ciclo de la construcción de hábitos, hacerlo obvio, hacerlo atractivo, hacerlo fácil y hacerlo satisfactorio, cómo lo conectamos con lo que hacemos en las empresas desde la mejora continua. Bien, somos lo que hacemos repetidamente. La excelencia no es un acto, es un hábito, lo dice Aristóteles, o sea que esta sabiduría es milenaria. Así que bueno, vamos a dar un espacio a algunas preguntas. No sé si me pasé un poquito del tiempo, pero creo que quería compartir con ustedes este contenido. Así que adelante, Ricardo. Por favor, si de pronto ahí tienes la última pregunta, la podemos ir poniendo, ¿cierto? Mientras van Sí, contestando, sí, podemos también ir claro. contestando algunas preguntas. Listo, tenemos ahí la última pregunta, equipo. ¿En dónde aplicarías los conceptos de hábitos atómicos en tu organización? Si nos ayudan a ir contestando, por favor. Y pues bueno, también recordarles que tenemos aquí en la sección de abajo de Q&A para que nos vayan colocando las preguntas y poderlas hacer aquí a Sebastián, por favor. Muy bien, unos segunditos más. Perfecto, terminamos y les estoy ahí compartiendo. Entonces, un 19% dice que el programa de 5 S con orden y limpieza, un 23% con el uso de estándares operativos, un 27% con la gestión diaria, indicadores de MS y 16% con avance y seguimiento a proyectos. Muy bien. ¿Cuál quedó con mayor puntaje? Quedó con mayor 20. puntaje con el 27%, gestión, ahí está, compartiendo resultados, gestión diaria de indicadores. Y en segundo Buenísimo, lugar, el uso de buenísimo, estándares operativos. buenísimo. Muy bien. Muy bien. Bueno, Tenemos aquí algunas preguntas, Sebas. Las voy a ir aquí dando lectura. Nos pregunta ¿cómo ayudamos a que sean factibles las 3 Ys en la empresa? muy bien. Pues las 3Y que veíamos tiene que ver con
el quererlo hacer, la motivación, ¿cierto? La habilidad y el entorno. Bien. Y tiene que ver con gestión de cambio también. Ya vimos algunas. La primera Y, que es la motivación, tiene que ver con hacerlo atractivo, ¿cierto? Con hacerlo irresistible. Esa parte creo que la vimos. Pero la parte de la habilidad sí es con los programas o pilares de entrenamiento, desarrollo de habilidades. O sea, una persona tiene que querer, saber y poder. Bien, entonces hacerlo, digamos, la motivación viene del quererlo hacer, pero la habilidad viene de saberlo y poderlo hacer. Y ahí sí necesitamos que haya programas de entrenamiento sólidos, ¿cierto? Robustos, que se le dedique atención a la formación y desarrollo de habilidades, que se mapeen esas habilidades en el tiempo. Bien, entonces tenemos el deseo, tenemos la habilidad y la última es el entorno. Y ya vimos cómo el entorno tiene que favorecer, digamos, la gestión del cambio y el entorno son los comportamientos que vemos en la compañía, son muchas veces, algunos tienen que ver con la infraestructura, pero muchas veces son cómo en las empresas recompensamos lo que hacemos, cómo lideramos, que por ahí hay una pregunta de liderazgo también. Pero en Sí, esos es la, tres elementos yo creo que podemos trabajar para esas tres Ys. Capacitación gracias. de personas, hacer irresistible y crear ese deseo y esa motivación. Y por último, el tema de crear un entorno a través de un liderazgo positivo. Buenísimo, Sebas. Gracias. La siguiente que nos hace aquí Luisa es, ¿cuál es el papel de liderazgo para que la mejora continua se mantenga en el tiempo? Mira, dicen que que la cultura de una compañía son los comportamientos repetidos de sus personas más influyentes. Entonces, si los líderes, que son los que más influyen en las compañías, no tienen claro cuáles son los valores y los comportamientos que quieren, ¿cierto?, influir en sus personas, no hay hábito, no hay entorno que se fortalezca. Entonces, el papel de liderazgo es absolutamente fundamental. Bien, y para mí eso viene de los valores de la compañía, de lo que la compañía es, las personas que contrata para esos puestos de liderazgo y lo que refuerza en esos puestos de liderazgo, ¿cierto? Practice what you preach, dicen por ahí los americanos, es haz lo que dices que vas a hacer y para mí me parece que eso refuerza constantemente que se mantenga en el tiempo. Buenísimo. Nos comenta aquí Hugo Pasten si recomiendas algún otro libro para fortalecer los hábitos. Hay muchos libros de hábitos, yo creo que ha habido como una explosión de libros recientemente, pero antes de este hubo uno que se llama Charles Duhigg, que se llama El poder de los hábitos. Es un poquito más científico, explica el ciclo de construcción de hábitos, tiene unas historias también fascinantes, entonces le recomiendo ese libro, un poquito más profundo, pero yo creo Más que fue el científico. padre de los libros de hábitos de esta última década. Ok, hay dos preguntas que están muy relacionadas, nos las hace Karina y Alejandro Castaño. ¿Qué consideras que debemos de trabajar con la generación Z para que estos hábitos sean exitosos? ¿Cómo ha sido la experiencia de mejora continua con en excelencia operacional con equipos mixtos, con esta diferencia de edades? Buenísimo. Mira, aquí podría haber mucho tema, no soy experto en generaciones, pero yo te digo lo siguiente, las motivaciones de cada generación son muy diferentes. Los más junior, los más Z, valoran mucho más la recompensa inmediata, porque crecieron con ese entorno. Bien, entonces requieren feedback más temprano, ¿cierto? Requieren ver el beneficio más rápido, quieren crecer más rápido en la organización, quieren ver el impacto de lo que hacen de manera mucho más inmediata. Entonces, todo lo que hagas con ellos tiene que, digamos, retroalimentarse mucho más rápidamente porque su mente funciona así. Otras generaciones, ¿cierto? De varias edades, ya tienen una expectativa de largo plazo distinta. Entonces, tienes que entender cada grupo para que las recompensas se diseñen para cada uno. Bien, entonces si entiendes las diferentes generaciones, diseñas tipos de reconocimiento y recompensa para cada grupo de edad, pero es clave que hoy lo aprendamos a hacer y perdón, me extiendo 30 segundos. El gran, yo no diría problema, la gran realidad de las organizaciones hoy es que tenemos dos grupos, los más senior que han estado en la compañía por muchos años y los junior que están entrando y en la mitad pareciera que no estuviera quedando nadie. ¿Cierto? Ujú. Porque estos ya se están jubilando y muchos de los que están en la mitad se están retirando porque no se sostienen la organización, porque no se sienten a gusto.
y entonces está creando un vacío ahí muy grande entre dos generaciones, los que se mueven mucho entre empresas y los que llevan mucho tiempo. Eso tenemos que entenderlo porque hay una incompatibilidad, diría yo, y hay que saber gestionar. Perfecto. Gracias, Sebas. Erika Alejandra Díaz Moreno nos dice, ¿cómo generas estímulo en un grupo de personas que tienen diferentes objetivos en la compañía o personales, pero que convocan a un mismo proyecto? Mira, creo que vuelve un poco a las generaciones. Por ahí decía alguien una frase que parece tonta, dice, la mejor manera de entender lo que quieren las personas es preguntárselos. Y entonces a veces lo que necesitamos no es tratar de diseñar el mejor programa, sino preguntarle a las personas qué les gustaría. Bien, y ya vas a ver que si haces esa pregunta vas a entender cómo las personas sienten, qué beneficios o qué reconocimientos necesita cada generación. Por ejemplo, em, algunos valoran mucho más el entrenamiento, otros no. Unos valoran más el tiempo libre para su familia, otros no. Una persona joven va a querer ganar más dinero para poder tener más lana, como dicen en México, para poder gastarla en sus deseos personales. Una mamá no quiere más lana, una mamá quiere tiempo para estar en su familia el fin de semana. Si Ujú. entiendes esas dos generaciones, ¿cierto? Eres capaz de recompensarlos en el mismo proyecto, pero con diferentes reconocimientos. Gracias, Sebas. Tenemos una pregunta de Eduardo que nos dice, ¿qué tan errónea es la idea sobre dar reconocimientos por lo que logró? Crea la idea de que no importa el esfuerzo o dedicación para lograr un objetivo, sino lo importante es lograr ese objetivo. Miren, yo lo resumiría así. Hay diferencia entre el reconocimiento y la recompensa. El Ujú. reconocimiento, ¿cierto? Es más intangible. El reconocimiento es intangible, ¿cierto? La recompensa es tangible, puede ser monetaria, ¿bien? Pero yo también tengo resultados y tengo desempeño. O sea, el resultado es lo que pasa en el largo plazo y la actividad que hago hoy es la del corto plazo. Entonces, yo le recomiendo lo siguiente, es recompensen el objetivo, pero reconozcan, ¿cierto? La actividad. Recompensen el objetivo, pero reconozcan la actividad. O sea, si alguien logra un récord, denle un premio. Pero si alguien está haciendo un reporte de actividades diario, ¿cierto? De condiciones inseguras, hazle un reconocimiento a ese comportamiento. Entonces, los objetivos se pagan con algo tangible. Las actividades y acciones del hoy se recompensan con reconocimiento. Entonces, me parece que eso responde la pregunta. No es un premio por la actividad de hoy, dale el premio por el objetivo que logró 3 meses después, pero hoy si lo está haciendo bien, dale un reconocimiento porque eso refuerza el comportamiento. Y entonces, Muy bien, recompensa el objetivo, reconoce la actividad. buenísimo. Vamos a elegir un par de preguntas más. El monitoreo, Eric Durán, perdón, nos pregunta, ¿el monitoreo de los hábitos dentro de la organización debe ser visual? No, no necesariamente, hay maneras de observar comportamientos y actividades de observación, pero muchos de los hábitos son las actividades que quedan registradas. Voy a ponerles un ejemplo. Una compañía aquí tiene un indicador que se llama disciplina operativa. Y disciplina operativa es que las personas estén llenando todos los días lo que llaman, digamos, la condición de 5S, del center line de su línea, ¿cierto? Y otro que es un seguimiento a una, digamos, a una variable de equipo. Pero eso se hace diario. Cuando ese indicador está bien, quiere decir que la disciplina operativa está bien. O sea, no lo está haciendo visual, lo está haciendo a través de un checklist. Pero eso es un puro indicador de que hay disciplina, y si hay disciplina es porque el hábito está. Entonces, no solo visual, también puede ser escrito a través de un registro. Buenísimo. Nos pregunta aquí Gabriel y Manuel Vázquez, va sobre la misma dirección la pregunta, ¿cómo convencer a los altos directivos en que el mejoramiento continuo es el camino? Eh, ¿Cómo presentas este potencial generación de hábitos a la alta gerencia para la adjudicación de recursos? Volvemos al comienzo de la presentación y es, ¿cuál es, cuál es la pérdida detrás del proceso de excelencia? A un alto directivo no lo vas a convencer de cambiar si no le muestras, ¿cierto?, lo que está dejando de perder o cuánta oportunidad existe, ¿cierto?, si lo haces. Cada uno tiene su lenguaje, ¿cierto? Pero muchos de esos directivos, la manera de convencerlos es
qué tanto estamos perdiendo, cuánto estamos perdiendo hoy, ¿cierto? ¿Cómo deberíamos estarlo haciendo versus cómo lo hacemos? Muchos de ellos son indicadores financieros, muchos son indicadores de pérdida de clientes, ¿cierto? De tiempos de respuesta al mercado, pero a veces son pérdidas que no son conscientes y entonces si no las ves, pues finalmente no hay un dolor detrás de esa pérdida y no decides hacer el cambio. Muchos altos directivos honestamente creen que sus empresas están perfectamente y por eso dicen, pero ¿por qué lo voy a hacer distinto si estoy bien? Cuando le muestras una pérdida, dices, yo no sabía que estaba perdiendo tanto. Yo no sabía que esto costaba mi inventario, mi desperdicio, mi ineficiencia. Ahí es donde toman la decisión de empezar un modelo de mejoramiento. Muy bien. Y la última pregunta aquí dice, ¿cómo hacer entender o qué estímulos se puede hacer para que los operarios puedan diferenciar que son ideas de mejora de las que no son? Y ideas que nos mencionan aumentos de sueldo, implementación de mesas o reparación de techos. Em, ¿Cómo? Vuelven a repetir porque está larga la pregunta, Sí, Ricardo. ¿cómo hacer entender o qué estímulos se puede hacer para que los operadores puedan diferenciar de lo que son ideas de mejora de lo que no son? Mm, Mira, yo lo conectaría muy sencillo. Yo estimularía las ideas de mejora que conectan un indicador. Entonces, si ese indicador viene bajando, si yo veo que hay una tendencia y mi idea de mejora apunta a ese indicador, entonces adelante, ¿cierto? Em, Esa es una manera, digamos, de estimular las ideas de mejora, es que conecten con los indicadores que tienes. Hay otras diferencias entre la mejora y la normalidad. La normalidad es algo que está fuera del estándar, ¿cierto? Puede ser una condición de máquina, puede ser una condición de un indicador. Bien, eso es una normalidad, es volver a la condición estándar. La idea de mejora está por encima de la condición normal, o sea, es prácticamente como mejoro la condición actual. Bien, entonces ahí lo que yo puedo es explicar el concepto de anormalidad y el concepto de idea de mejora, porque son dos cosas distintas. Una es el no cumplimiento de un estándar y el otro es va más allá del estándar hacia sacar, digamos, un valor excepcional de ese indicador. Ahí sí hablamos de idea de mejora. Ok, y finalmente cerramos con esta. Las otras serán contestadas dentro del chat. ¿Cómo poder explicar este tema al personal operativo para que sea más consciente de sus propios hábitos? Buenísimo, buenísimo. Mira, yo creo que, como dice la ventana de Johari, no sé lo que no sé. Y lo primero que tienes que hacer para empezar a cerrar esa brecha de desconocimiento es darles un entrenamiento y que la gente empiece a entender qué son las pérdidas, qué es la excelencia, ¿cierto? ¿Qué es una pérdida, qué es una condición normal, no normal? Así que el entrenamiento es la primera, ¿cierto? Y luego desarrollar un poco las habilidades, que es saberlo hacer, es la segunda, y es que yo hoy solamente no lo sé, mañana lo sé, pero luego tengo la habilidad de hacerlo. Entonces, para mí es capacitación, conocimiento, formación, desarrollo de habilidades. Realmente las personas no actúan porque no quieran, sino porque a veces no saben. Entonces yo creo que una obligación de los líderes de las empresas es llenar ese vacío con conocimiento, formación y habilidades para que se cree esa conciencia. Muy bien. Pues bueno, a nombre de Foro Kaizen les agradecemos su participación y agradecerte a ti, Sebas, el hecho de que nos hayas compartido. La verdad es que un cúmulo de experiencias, vivencias y buenísima el webinar de este día. Les pedimos también, por favor, si nos pueden ayudar escaneando el código QR para el feedback en función del webinar del día de hoy. Les tomará solamente unos minutos. Y pues bueno, agradecerles a todos su participación, a los que se conectaron posteriormente, pues los invitamos a nuestra próxima conferencia. Por favor, estén al pendiente en nuestras redes sociales y de la misma forma, pues hacerles extensivo la invitación a nuestro evento anual, ¿no? Próximamente en el mes de junio. Excelente, Ricardo. Solamente aquí voy a ponerles este link para los que de pronto se quieran por ahí conectar conmigo en LinkedIn. Ahí está la liga, ahí está el código QR, ahí está también mi correo. Más para los que de pronto por ahí quieran comentar un poco, ¿cierto? De pronto por ahí estar en contacto, ahí creo que es una manera de
socializar, compartir. Entonces les dejo mi código y mi nombre en redes. Bueno, si a alguno por ahí le gustó la presentación, ahí vamos a colgar el video más adelante. Si le gustó la presentación, por ahí me escribe un mensajito directo en LinkedIn y ahí la presentación tiene un par de ejemplitos de cómo hacerlo con las 5 S, que es un ejemplo que tenía ahí adicional para los que de pronto quiera profundizar. Entonces, se los dejo ahí, pero muchas gracias, Ricardo, no, por la invitación. Me encanta estar en lo que me invitó el Foro Kaizen. Ojalá no sea la primera ni la última y que aquí nos veamos con frecuencia. No, encantados de haberte tenido, de haberte escuchado, todo un máster. Y pues bueno, les agradecemos a todos ustedes que se hayan conectado y nos vemos en la siguiente ponencia mensual. Gracias a todos. Gracias, Gracias a Sebas. todos. Un abrazo. Buenas noches. Chao, chao.